Muy buenos días, el tema de hoy es por la palabra de Dios. Vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por la palabra de Dios, encontramos que todo lo que usted y yo vemos, todo lo que existe, el mundo en sí, existe por la palabra de Dios, pero se sostiene por la palabra de Dios. El mundo, lo que usted y yo vemos, lo tangible, lo intangible, es sostenido por la palabra de Dios. ¿Cuánto más si usted y yo obedeciéramos a la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas el Señor haría a través de su vida y mi vida por el conocimiento de la palabra? Pero también por el poder aplicar la palabra de Dios primeramente en nuestras vidas, porque a veces aplicamos la palabra de Dios para otras cosas, en un momento de emergencia, en un momento de necesidad, como que clamamos y pedimos a Dios una palabra o buscamos una palabra y decimos esta palabra, es que Dios va a usarme con esta palabra, Dios me reveló esta palabra es la que yo necesito para esta situación, voy a orar sobre esta palabra porque esta palabra yo sé que Dios me va a responder. Cuando no nos damos cuenta que todo es sostenido por la palabra, todo se mantiene por la palabra de Dios. Y si usted y yo, el Señor nos creó con un habla, el poder hablar y expresar muchas cosas en las cuales usted y yo hablamos a diario, pero pocas veces expresamos y hablamos la palabra de Dios, profetizamos la palabra, proclamamos la palabra, declaramos la palabra, confesamos la palabra de Dios. Cuando confesamos cosas que no edifican, no construyen, como el temor, la ansiedad, la depresión, la angustia, el estrés, la zozobra, la incertidumbre, cosas que no nos edifican pero nos atan, no voy a alcanzar, no lo voy a poder, esto no es para mí, no lo voy a lograr, ya el tiempo se ha acortado, no, ¿y a qué hora lo voy a hacer? No, ya yo no creo que lo pueda lograr, es imposible, no, y con esta enfermedad, no, y con este dolor, con esta situación, con este gobierno, con este país, con muchas cosas que el enemigo nos vende, pero cómo nosotros abrimos la boca para atarnos con esas palabras, cuando nos damos cuenta que muchas veces estamos atados, subyugados por esas mismas palabras que han salido de nuestros labios. Por la palabra de Dios, si usted y yo entendemos que todo está sostenido por la palabra de Dios, pero si usted y yo realmente hablamos la palabra de Dios y le creemos a la palabra de Dios, el Señor empezará a usarnos a usted y a mí de una manera sobrenatural. Cambiará la atmósfera, cambiará el entorno, cambiará el ambiente donde usted y yo nos movemos, con quien hablemos, con quien nos encontremos. Y es declarar la palabra. Hay veces declaramos palabras negativas cuando no declaramos la palabra positiva, la palabra de fe, la palabra de confianza. Pero en Dios confesemos la palabra, declaremos la palabra y verá que el mismo Espíritu de Dios nos respalda. Por eso aquí lo dice el apóstol Pedro, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aún esa palabra está guardada, reservada para esos tiempos en los cuales vendrá a que todo será consumido por el fuego, un día de juicio que el Señor ya tiene preparado, predestinado para lo que vendrá en un futuro. Pero usted y yo, si le creemos a la palabra de Dios, empezamos a confesar, a declarar lo que el Señor nos dice a través de la palabra. Pero mire que para que algo que nos debe suceder a usted y a mí, usted y yo debemos creerle a la palabra, pero también en cómo podemos confesar la palabra y poderla declarar en toda situación que estemos viviendo. Mire lo que nos dice en 1 de Pedro 2:2. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa leche espiritual nos quiere decir una leche que no está contaminada, limpia, pura, es la palabra y es la palabra de Dios. Debemos desearla, anhelarla, leer la palabra, pero cuando leamos la palabra no la leamos con carga, con angustia, con estrés, pero ¿será que esto sí, será que no? Leámosla en la dirección del Espíritu Santo. Por eso hoy dice, desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y es entrar a buscar la palabra, pero con ese conocimiento, esa disposición, esa entrega en el Espíritu de Dios para que el Señor dé claridad y entendimiento. Ya que usted y yo estamos llamados es a desear, a conocer y a entender la palabra de Dios, pero hay cosas que ahogan ese deseo, pero por ella es la malicia, es el engaño, la hipocresía, las envidias, la maledicencia, la mentira, la falsedad, que a veces nos dejamos llenar y creemos que estamos obrando bien cuando le creemos es al enemigo, que el enemigo a veces usa a otras personas para llevarnos al desánimo y hablamos, es que esta persona dijo, pero es que lo que dice es verdad, pero lo que está sucediendo en este tiempo es verdad, no, y con esta situación, no, con este sistema, no, con la
globalización, muchas cosas que el enemigo nos lleva a hablar negativamente y por eso no vemos la respuesta de Dios. El mismo Señor lo dijo en Mateo 4:4 y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire que no solo de lo que usted y yo comemos vivimos, en el Señor vivimos es de la palabra de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué palabra ha confesado usted de Dios el día de hoy? Ayer no, hoy. ¿Qué palabra está confesando? ¿Qué le habló hoy el Señor? Perdón, ¿el Señor sí le habló? ¿Sí leyó la palabra? ¿O usted salió de afán y no le quedó tiempo leer la palabra? Pero usted como que dice: pero yo voy con Dios, pero Dios está conmigo. ¿Pero leyó la palabra? No, pero es que no me quedó tiempo. Pero yo sé que Dios está conmigo. Pero si dice la palabra que no es solo pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es precisamente porque nos afanamos por el día a día, por conseguir el pan, pero sin darnos cuenta que quien provee es el Señor, es Dios a través de la palabra. Por eso lo dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero también usted y yo debemos recibir la palabra con humildad. ¿Será que si estamos dispuestos a recibir la palabra con humildad? No, es que esa palabra que me dieron es muy dura. ¿Qué le pasa? ¿Yo por qué voy a recibir esa palabra? Yo no creo que venga de Dios. Yo creo que se equivocó. Hoy día se leemos la palabra y no, esto no es para mí. Pero si la palabra de Dios debemos recibirla con humildad, llevarla a la oración, pedirle al Espíritu Santo que me dé esa claridad, ese entendimiento, porque esta palabra, ¿qué me quiere dar a entender? No por qué, ¿para qué? Por eso mire lo que nos dice en Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Tremendo, vuestras almas, perdón. Tremendo como la palabra implantada. Una palabra que el Señor nos quiere dar a usted y a mí, pero de pronto alguien Dios usó para darle una palabra a usted y usted de pronto no la recibió o la tomó en poco. Sí, bueno, sí, yo le creo. Sí, yo creo que esa palabra se va a cumplir. Bueno, ¿cuál fue la palabra? No la recuerdo, pero fue una buena palabra, fue una bonita palabra. Uy, sí, excelente palabra. ¿Cuál fue? No me acuerdo, pero yo sé que es buena palabra. Pero si usted no la tiene en mente, ¿cómo va a reclamar esa promesa delante de Dios? Cuando no nos damos cuenta que una palabra es como un cheque en blanco que el Señor nos da. A usted y a mí nos corresponde reclamar ese cheque en blanco delante de la presencia del Señor. Y en el Señor nos dará a cumplir ese cheque en blanco, lo cumplirá. Pero si usted y yo lo reclamamos, pero si no nos acordamos de cuánto era la suma, cuánto era la cantidad, ¿cómo vamos a reclamarlo si realmente no lo tenemos claro? Por eso en la palabra encontramos que al igual que a usted y a mí nos proviene de lo soberano del universo y debemos tener una actitud de siervos ante Él, humildes, ser dispuestos e entregados a lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas y nuestra humanidad. Y es por eso que el Señor quiere llevarnos a ese cambio, esa transformación, pero siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a conocer la palabra de Dios. Mire lo que nos habla el salmista en el Salmo 1:1-2. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será que sí lo hacemos? ¿O será que estamos más sentados en la silla de escarnecedores, buscando a quien difamar, hacer quedar mal, o de pronto hablar mal del prójimo, cuando no nos damos cuenta que realmente debemos meditar en la palabra y debemos entrar a conocer la palabra de Dios? Porque hay veces digo: pero yo no hablo mal de nadie, pero muchas veces nos sentamos en sillas de escarnecedores y ahí ya automáticamente prestamos nuestra boca, nuestras palabras para hablar mal de otras personas, para hablar mal de la sociedad, del gobierno. Bueno, muchas cosas que el enemigo muchas veces usa nuestra boca, nuestras palabras para hablar mal. Pero dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire que para usted y a mí debe ser un deleite, debe ser una delicia estar delante del Señor, meditar en la palabra de día y de noche, tal como Dios le habló a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero también le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que todo te vaya bien. El Señor se lo mandó a una Josué, pero aquí lo habla también el salmista, porque lo dice: sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y es lo que usted y yo debemos hacer, de meditar en su ley de día y de noche. No somos llamados solamente a desear y recibir la palabra de Dios, sino también a contemplar, a admirar su belleza, de tal manera que la meditemos. Señor, excelente esta palabra, yo me deleito delante de tu presencia, yo anhelo tu palabra, glorifico tu palabra, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque ahí tengo el conocimiento, el entendimiento, la revelación, la claridad, Señor,
Señor, de cómo debo obrar cada día, cómo debo actuar, pero mis palabras, mi manera de hacer, mi manera de actuar, lo entiendo a la luz de las Escrituras, y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, realmente a poder entender lo que el Señor quiere hacer a través suyo y a través mío, es a través de la palabra, como lo dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedores. Es que a veces nos corresponde a usted y a mí ser hacedores, hablar y declarar la palabra en todo momento. Hoy le clamo, le pido al Señor que por la palabra de Dios usted y yo seamos reformados, transformados, cambiados, renovados, restaurados en todas las áreas de nuestro vida, nuestro corazón, y que el Espíritu Santo nos dé esa claridad, esa convicción, ese entendimiento, ese discernimiento, esa revelación, esa firmeza a la luz de las Escrituras en Cristo Jesús.